¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén escuchando o nos estén viendo en nuestro canal de YouTube. Un programa más de Carta Ciudadana hoy día con el tío conductor, el Guaso. Y con puras bellezas, solamente ellos son, hoy día el Guaso y son mujeres. Así que nos vamos a pasar chancho en este programa. Pero antes de presentarlas, porque hoy día tenemos, sí, también, antes de presentarlas, hay que saludar a todas nuestras radioescuchas primero que nos ven a lo largo y ancho del país. Partido por el Norte, Radio Omega Iquique, Atacama Noticias, Radio Puta Norte, Radio América y América TV, en Coquimbo, Radio Manquehua, en Coquimbo, Saluma de Tierra, nuestro origen, Valparaíso y también en Metropolitana, 570 AM, antiguamente fue la agricultura. H Radio y HTV, en la quinta región también. Radio Pirque, Imagina TV, Radio Pasión Latina, en Suecia, Macá. Radio Ritmo y TV Ritmo en la región de Higgins, Radio Paraíso en Los Ríos, Radio Cogida en Los Lagos, Radio Despierta en Los Lagos, País Lobo en Los Lagos en la web, y Radio y TV El Pingüino en Magallanes. También nos pueden escuchar en nuestro Spotify, que es donde tenemos nuestro podcast, y nuestro canal de YouTube. Y una cosa súper importante, este programa se hace... nace desde la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, que está en una campaña súper importante de nuevos socios. Necesitamos que nos ayuden. Esta es una fundación sin fines de lucro, como siempre lo digo. No recibimos plata del Estado, ni de partidos políticos, ni de empresarios, sino de gente común y corriente. Y por eso nuestra campaña, súmate, decimos con Lucas, hacemos millones. Y es sumamente sencillo, www.lacoordinadora.cl, costado superior derecho, al lado del programa Carta Ciudadana, que también los puede ver. Con Luquita hacemos mucho, así que lo esperamos, no nos dejen de lado porque hay mucho que hacer, hay que seguir creciendo en Carta Ciudadana, hay que seguir creciendo también en las causas ciudadanas que estaban detrás de la coordinadora, y en eso es súper importante. Dicho lo anterior, qué salvaje, miércoles 2 de agosto, otro día más, y ya vuela el tiempo. Y tenemos un panel de maravilla hoy día. Parto por lo habituales. Karen Farías, ¿cómo está usted? Grace Salazar, de la región del Maule. Hola, y hoy día hola. tenemos una querida amiga, porque es de la casa, doña Macarena Bravo, que tuvo su primer inicio en esta coordinadora, fue parte importante de una etapa inicial de la coordinadora. Maquita después nos vaya a contar si fue hace unos 2 años más o menos, yo creo que fue, cuando tomaste una decisión que fue nueva, y hoy día te tiene de prosecretaria del Partido Republicano, donde has hecho una labor súper linda. Fuiste también consejera constitucional por la región metropolitana con una gran votación. Qué rico tenerte de vuelta en tu casa. Y ¿cómo estás? Hola, Guaso, muy bien, aquí estamos. Sí, partí en la coordinadora como una de las primeras que fue, por decirlo de alguna manera, contratada para poder estructurar el camino, así que muy contenta de poder haber estado en ese proceso. Fue el 2021, después de mi primera elección a constituyente por el Distrito 8. Trabajaba en ese entonces en el Ministerio de Educación y tomé la decisión de participar más activamente desde los movimientos sociales, así que ahí estuve un tiempo en la coordinadora para poder armar este lindo proyecto junto a sus fundadores, que ustedes habían partido mucho antes, el 2019, y hemos visto cómo han crecido durante todo este tiempo. Realmente, Un gusto chiquilla, no sé saludar, si... perdón, a Grace Sí. y a la Karen. Hola. Hola, Maquita. Oye, para uno un orgullo, te juro, uno como dice la Maca y un par de amigos hace 4 años me invitaron, porque yo soy bien franco, un par de amigos me invitó, parto por Juan Francisco Maquena, que tú bien conocías. Juan Fran fue uno de los que invitó a este proyecto. Después del 2019, cuando dijimos había que sacar la voz y tener... había muchas voces que no se estaban escuchando. Y ha pasado el tiempo, y realmente la coordinadora, como le dije un día a uno de sus fundadores también, don Rafa Fontecilla, que ahora está fuera de Chile, pero sigue ahí trabajando con nosotros como director de unión con todos los movimientos ciudadanos. No teníamos ni zapatillas para correr en ese minuto. Y empezamos con campañas como que gane la razón, que eran súper difíciles que ganara la razón en ese minuto. El 90 también es mío. Dijimos que hay que luchar con que los fondos previsionales también son de uno. Y empezamos a escuchar muchas voces más que habían. Karen, educación, Ingrid, educación también, en salud, en pensiones,
pero por todos lados había gente que necesitaba estos puentes, y la coordinadora empezó a hacer esa unión de puentes, y por lo tanto, Maca, tu casa nomás, tú sabes que estabas más que invitada, hoy día es una panelista más del programa. Vamos a hablar obviamente de republicano en algún minuto, pero hay tanta contingencia que parto. Yo creo que hay que le voy a tirar una batería cortita primero, porque es la que está más de moda. Pacto fiscal, pacto social, como dijo el presidente. Tirar la pelota al córner para sacar los temas importantes hoy día que están pegando. ¿Es realmente un pacto fiscal o es un aumento de impuestos? El presidente presentó ayer nueva. Claro, el presidente presentó ayer este pacto fiscal, que su intención es recaudar 8.000 millones de dólares, y aplicó su buena labia que tiene para presentarlo, en la cual que todo esto era principalmente, casi un 50% pensando en pensiones, seguridad, salud. No me recuerdo si fue también vivienda, me imagino. Ya ha dicho todo lo que es obvio. Todos estamos de acuerdo en que hay que mejorar la salud, la educación, las pensiones. Por lo tanto, no dijo nada nuevo con eso. En el texto que entregó, yo creo que nadie ha alcanzado a leerlo en detalle, pero quiero tirarlo sobre la mesa. ¿Qué es lo que ustedes ven de este nuevo pacto fiscal? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven desde qué punto de vista? Y después entrar un poco a picar en detalle algunas cosas que tiene este pacto. Parto con nuestra querida invitada hoy día, Macarena Bravo. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? Bueno, la verdad es que ver esta discusión hoy día o las declaraciones también del presidente Gabriel Boric es bastante agotador, especialmente porque en medio de la presentación del pacto fiscal él hace un llamado a ciertos sectores de la oposición a que deben sentarse y a dialogar, ¿cierto? Y además habla como salgan de la trinchera política, cuando en realidad lo que se necesita es que él salga de la trinchera política, de proponer medidas que no van en beneficio realmente de las personas y sus necesidades. Él no ha querido salir de esa mirada tanto en la reforma de pensiones, que tiene bastante de la ideología que representa el presidente, y también en la reforma tributaria, que ahora le cambian el nombre porque ya como se lo rechazaron hace un tiempo, hablan de pacto fiscal, pero es una reforma tributaria. Y es bastante decepcionante también que dé esas declaraciones como amenazante a los sectores políticos de oposición, porque a él se le olvida que es presidente de todos los chilenos. Y esas declaraciones no corresponden por parte de un presidente, menos si está en la inauguración de algún proyecto social o en cadena nacional, no corresponde en ningún momento que vaya por este camino. Y además, si ya se anunció que va a entrar el pacto fiscal por el Senado, por la Cámara de Diputados, porque en el Senado no tienen los votos, y la verdad es que acá da lo mismo por dónde ingrese el pacto fiscal. El problema acá es de fondo, y el fondo real de todo esto es que los chilenos no le creen al gobierno, por lo tanto, no creen que efectivamente va a haber una proyección de crecimiento económico, porque su propio ministro, el ministro Grau de Economía, no cree en el crecimiento económico. Y además, por otra parte, esta reforma o este pacto fiscal habla de una mayor recaudación. Y es importante preguntarnos, ¿mayor recaudación para qué? Él decía, ¿cierto?, las pensiones, las pensiones, etcétera, pero nosotros tenemos todo el derecho a pensar si esta mayor recaudación va a ir nuevamente para pitutar a sus familiares, para pitutar a sus amigos, o definitivamente para todos estos casos de corrupción que hoy día están ocurriendo a través de las fundaciones. Y por otra parte, también se habla en este pacto fiscal del tema de normas para evadir, o sea, como para controlar la evasión, ¿cierto?, de impuestos. Y la ilusión. Y la ilusión, entonces, también ahí, claro, uno dice, pucha, qué bueno que existan estas normas, pero resulta que este gobierno está de cierta manera involucrado en uno de los casos de corrupción más grandes de los últimos años. Entonces, lo que tiene que hacer el presidente, si quiere sacar adelante a este país, es proponer, insisto, reformas, pactos que vayan en beneficio de todos los chilenos, pero primero recuperar las confianzas, no salir amenazando. Trabaje, presidente, usted dialogar con los sectores políticos, proponiendo cosas que le hagan sentido a todas las personas y poder dar respuesta a la necesidad y los dolores que hoy día tienen. O sea, Magdalena, lo que tú has reflejado es lo que tú también, Grace, Karen, es raro cuando tú invitas a alguien a tu casa y antes de que entre lo golpeáis. Y ahí
igual que tú, comparto un poco en esa declaración que no la entendí, porque como que hoy día el problema lo tiene él y su gobierno en ordenar la casa. En vez de hacer eso, y todavía no lo hace, pide más. ¿Ok? Por eso partí diciendo que todo lo que él propuso, creo que aquí los cuatro estamos de acuerdo que es importante para cualquier sociedad, cualquier país, estamos todos de acuerdo y mañana hacemos check. O sea, así de corto. Pero Grace, ¿encontráis normal que el presidente tire hoy día, fíjate, 1 de agosto, o sea, lo hizo el 1 de agosto? Esto, como él se dio cuenta que no tenía los votos en el Senado, pues no los tenía, lo chuteó para el próximo año, pero lo presenta ahora, o sea, lo pone en discusión ahora. Forma un comité de expertos bastante bueno, en eso me gusta que estén, y saben todos los que invita, pero como que va la pelota al córner en vez del fondo, como dice bien la Macarena. eh, Esto para muchos puede ser una subida de impuestos, literalmente, porque recaudar, también dice que vienen con 28 medidas pro crecimiento, pero todavía siempre hemos escuchado lo mismo, todavía no he visto una medida de pro crecimiento en el último año y medio. Y ahí es donde uno dice, es la forma de presentar una propuesta, partir primero golpeando a tu otra contraparte con la cual tienes que conversar, que no lo ha hecho hoy día todavía, por lo que ellos siempre dicen, la oposición dice, a nosotros nos informan los resultados de un pacto fiscal, pero no podríamos conversar antes de presentarlo para estar de acuerdo. Y en ese punto, el presidente lo tiene como el tejo pasado. Primero, maravilla proyecto. Segundo, golpea para que se sienten a conversar. Pero cuando habla, de todas las medidas son recaudar, 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 recaudar. Y en alguna parte dice recortar gastos. ¿No sería más prudente que el presidente hubiera dicho, en conjunto con las medidas de pro crecimiento y todo esto, nosotros vamos a definir en qué lo vamos a gastar, cómo lo vamos a gastar, y cómo vamos a recuperar lo que han perdido, como dice Ana Macarena, en este año y medio de gobierno, en todo esto que hemos visto el último tiempo con los convenios? Yo saqué la palabra fundaciones porque creo que hace un daño a las fundaciones. Convenios que se han hecho y que sabemos que ya se estiman más o menos 13.000 millones de pesos en lo que han podido descubrir, que no está muy claro todavía. ¿Qué opináis, Grace, Karen? A ver, lo primero, ordenemos la pregunta, en el sentido que Boric necesita, y por eso hace un grito desesperado, poder financiar el pseudoproyecto de gobierno que tiene. No le funciona la Constitución, no le funcionó la reforma tributaria del impuesto a los súper ricos, con todo llenarse la boca con todos los súper ricos. Entonces, ¿qué quiere? Darle mano a la plata a la AFP. Eso es lo primero que quiere. No, no es un tema de si me gustan o no las AFP. Yo quiero que eso quede como en el desde. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que él quiere hacer un fondo que se administra con el Estado para poder meterle la mano. Yo no estoy hablando de meterle la mano en el sentido de robarse la plata, estoy hablando de meterle la mano para poder seguir un proyecto de Estado que no ha podido financiar porque nunca ha tenido los votos, porque eso pasa cuando tú tienes un gobierno de minoría, en que no has hecho grandes pactos y por lo tanto no tienes, como dice Felipe, no tienes los votitos. Entonces, ¿qué pasa? Que este pacto fiscal lo disfraza de una nueva política y se llena la boca con las pensiones, con la seguridad, y dice, vamos a hacer una inversión histórica, estoy hablando de seguridad. Pero resulta que se le olvida que los chilenos no somos pelotudos, perdónenme el francés, pero tenemos el plan vigilante y el plan Chile Seguro, que está ya en regiones piloto, y que ya tiene aprobado en el presupuesto del año pasado una tremenda inversión. Inversión que por un lado no tienen dónde invertir, porque ya no saben dónde meter más cámaras, porque ya Carabineros les dijo, mire, estos son los puntos, y nos han llenado de drones, de cámaras, de autos, fija, porque ya no saben qué hacer con la plata. Por otra parte, tiene gobiernos regionales sin proyectos, entonces los gobernadores parecen vendedores de feria ofreciéndole a los municipios que postulen porque tienen mucha plata y no saben dónde meterla. Entonces mi pregunta es, ¿necesita recaudar más o lo que necesita es gestionar mejor? ¿Cuál es su intención con este pacto fiscal? Es crear nuevos ítems en el presupuesto para contratar consultoras, para contratar expertos, hacer pseudocomisiones y con eso meterle de nuevo la mano al Estado. Entonces, perdónenme, pero yo hasta las 8 de la mañana soy tonta, ya ha pasadito. Entonces, tú comprenderás que no le creo nada, para mí es un grito desesperado y basta ya que crea que los chilenos somos tontos.
¿ya? Hay gente necesitada, por cierto, que puso todas las fichas y su esperanza porque Boric lo iba a cambiar todo. Y resulta que primero no ha cambiado nada porque ha vuelto a las mismas cocinas, ha vuelto a las mismas cocinas de siempre. Y segundo, más encima no ha sido capaz de crear mesas, porque cada vez que va por buen camino, abre su boca y deja la embarrada. Perdónenme que sea tan honesto. No, con lo que dice un día, al día siguiente se dice. Karen, ¿y tú pensáis que el chileno está hoy día esperando que le suban los impuestos? Porque ellos no le... La subida de impuestos es solamente a las empresas, solamente a la gente que gana sobre 900.000 pesos, porque ahí está el rango que la gente empieza a pagar impuestos, pero el resto no paga impuestos. Por lo tanto, esas personas, a final de cuentas, deben estar felices que le va a llegar, pero las personas directamente, ¿a ti te va a llegar más plata? ¿Vaya a lograr algo mejor? En el corto plazo, con una reforma tributaria, cuando hoy día al gobierno se le ha perdido la plata que tiene que administrar. Él dice que va a haber un recorte de gasto. ¿Qué crees tú que es lo que en general debiera ofrecer al país para que objetivamente tú como ciudadano dijeras, ok, yo estoy de acuerdo con la subida de impuestos? Yo siempre a la gente pregunto, capaz si te bajan los impuestos y te mejoran los ingresos, estarías más contento, ¿no? Es que, a ver, primero, bueno, coincidimos en que si el gobierno está mal utilizando la plata que tenemos actualmente, o sea, más plata es más plata mal utilizada finalmente, porque primero que todo a mí me encantaría que reorganizaran las lucas que está recibiendo el Estado y vean en qué se está gastando la plata, porque hay gasto absolutamente innecesario y eso lo tenemos súper claro. Cada vez, o sea, yo creo que la rabia que siente uno como ciudadano cada vez que ve las noticias, cada vez que sale algo nuevamente en algún programa, ¿cierto? Cuando vuelven a entrevistar, o sea, todos los días se están hablando de casos nuevos, de fundaciones, de convenios, de mal, o sea, no sé, ayer escuchábamos que se ha pasado plata hasta a fiscalía, o sea, es una cochinada, pero del porte de un buque. Y resulta que nadie, bueno, yo sé que hay parlamentarios que están como dándole ese tema, pero sabemos, los ciudadanos comunes y corrientes, que esto va a quedar en nada. O sea, yo creo que aquí nadie va a pagar las consecuencias reales de todo esto. Ojalá que sí, ojalá que me equivoque, pero la verdad es que yo creo que no va a quedar en nada. Algún costo político de un par de personas que van a salir al sacrificio y sería. La falta de proyectos concretos que solucionen los problemas reales que tenemos los chilenos. O sea, eso no existe. No hay proyectos en el Parlamento. O sea, no, proyectos de ley casi no hay. Entonces yo creo que ahí está el foco que realmente la gente está esperando. Alguna señal que indique que este gobierno está haciendo algo bien por lo menos. ¿Cachai? Porque finalmente están como todos pensando y tratando de taparla o de solucionar o de que no se note tanto la mansa embarrada que tienen, ¿cachai? Y esto es como para desviar la atención, no sé, a mí la verdad es que ya de solo hecho de ver o de escuchar que salgan pidiendo más plata me da una rabia enorme. O sea, lo mismo con la reforma de pensiones, o sea, es, da rabia pensar que se le va a seguir quitando plata, por ejemplo, a la gente que está trabajando de manera formal. O sea, ¿qué vamos a lograr con eso? Que finalmente la informalidad crezca. ¿Me entendí? Entonces es absolutamente injusto. Entonces yo creo que la mayoría de la gente hoy en día está tomando un poquito más de conciencia, se está tratando de informar, hay más programas que la gente lo está viendo más a menudo, ¿cierto? Se ve fans de algunos como, no sé, Mesa Central, Sin Filtro, qué sé yo, y ya la gente está tomando un poco más de conciencia y tiene una opinión mucho más clara de lo que está sucediendo, creo yo, eh, y sabe que esta cuestión no huele bien, sabe que esta cuestión no va a ser tan fructífero para nosotros. Estamos claros que cuando suben los impuestos, efectivamente quizá es para los súper ricos y toda esa chimuchina que tiran, pero el costo igual lo paga el consumidor final. Y eso lo sabemos porque nosotros somos los que vamos a comprar todos los días el pan, no sé, las cosas cotidianas, ¿cachai? Y lo vemos a diario. Entonces, Y ¿por qué no, sabí, por ejemplo, por qué no disminuyen el impuesto a la canasta básica, por ejemplo? Y así ayudan ah, inmediatamente a la gente de manera inmediata, pero no les interesa. Entonces, cuando tú ves eso,
que no toman medidas concretas y reales, te das cuenta que en realidad no les interesa ayudar a la gente. Bueno, y lo hemos hablado alguna vez en el programa, Maca, en el sentido de que las reformas tributarias más son que todos son subidas de impuestos. Ahora le pongan el pacto tributario, pero al final de cuentas es aumento de impuestos. Eso es lo que están buscando finalmente. Lo acaban de hacer con el royalty, o sea, ya acaban de aprobar, con votos de todos los sectores, un royalty minero que supuestamente va definido para ciertas cosas. Suponemos que va a llegar allá, todavía no sabemos si va a ser de esa manera. Pero en la práctica, Maca, cuando te tiras la pelota, tú que estás, eres parte de un partido, el secretario del Partido Republicano, y te tiras la pelota de esta forma burda, yo lo encuentro burda porque en el sentido yo lo invitaría a la gente. Y burda en el sentido de que te ponen contra, entre comillas, como que tú eres el bueno y el malo. Es decir, yo no quiero aprobarlo porque no quiero aprobarlo. Y tú tienes razones, y de hecho el presidente se olvida que él perdió su reforma en la Cámara de Diputados, no en el Senado. O sea, donde podría haber logrado los votos si hubiera querido aprobarla. Y lo perdió por algo, porque su reforma era mala, hacía mal al país. Entonces, cuando tú ya te dicen, con esto vamos a ayudar a la PGU. Perfecto, presidente, pues, separemos el proyecto, hablemos de la PGU, lleguemos a los 250. ¿Cuánto necesita para eso? Te puedo apostar que no lo sabe, o sea que no está ahí el dato. Porque la idea es como mezclar todo, ¿te fijáis? Porque, y tú decís, vamos a terminar con lista de espera. Se están muriendo niños por mala administración, o sea, por no saber pedir una cama. Entonces, ustedes desde Republicano, yo sé que ustedes quieren a Chile y no creo que como muchos políticos, yo creo que nadie aquí no quiere al país, es la forma como hacerlo. Ustedes cuando han querido plantearle sus ideas, el gobierno las ha escuchado, los ha invitado, o solamente les informa como idea. Bienvenido, pero al mismo tiempo te patea la puerta en la entrada a tu casa. Bueno, lo primero, Guasón, eso es que acá es muy importante también recalcar y mencionar lo que decía Grace y algo mencionaba también Karen, respecto a que el gobierno tampoco ha mostrado cómo va a mejorar su gestión para poder optimizar bien los recursos, dada la crisis que está viviendo nuestro país. Tenemos una tremenda crisis de seguridad, una tremenda crisis en economía, una tremenda crisis en educación, crisis es lo que más hemos escuchado desde que Boric es presidente. Y nada se dice de cómo va a resolver con los recursos que él hoy día tiene para gestionar mejor las crisis. Hay miles de programas, ustedes pueden entrar a la página de la IPRE, programas estatales que pasan de un gobierno a otro de forma permanente, que están súper mal evaluados, que no cumplen con el impacto positivo que debieran cumplir y siguen existiendo. ¿Y saben por qué siguen existiendo? Porque no pueden echar a los trabajadores de esos programas, porque si no, claro, como están asociados a ellos mismos, se les van en contra. Y no ponen a los chilenos por sobre esa situación compleja que puedan vivir. Entonces, la verdad es que nos gustaría, por supuesto, ver por parte del presidente Gabriel Boric que nos entregara un informe en donde muestre cómo se están gastando bien los recursos del Estado y muestre dónde puede priorizar y optimizar mejor esos recursos para hablar de pensiones, para hablar de la seguridad, para hablar de los temas que hoy día quejan a todos los chilenos. Y sobre la invitación a republicanos en el caso de la reforma de pensiones, nosotros estábamos participando en la mesa, seguimos participando, pero con nuestros asesores, los parlamentarios no están yendo a las reuniones con la ministra, y no están yendo, no por condicionar a la salida de un ministro, nosotros no estamos yendo porque no se avanza con la ministra no quiere escuchar cuáles son los mecanismos que efectivamente van a poder mejorar las pensiones de los chilenos. Siguen con su ideología constante y priorizando esa ideología por sobre, efectivamente, entregar una respuesta para mejorar las pensiones de Chile. Y eso también, obviamente, nos parece bastante grave, porque no se puede dialogar con alguien que no quiere ceder ningún punto. Ellos insisten en tener una administradora de fondos previsionales con un sistema de reparto, en donde el Estado también pueda, en el fondo, administrar esos fondos. ¿Y con qué confianza los chilenos hoy día? Además, la crisis de corrupción que ya mencionado, vamos a decir, ¿sabes qué? Sí, confío en el Estado, así que administren mis fondos, lo van a hacer bien. ¿Y qué pasa cuando esa plata no estuviera? Si esa plata desapareciera. Entonces, es importante que el gobierno se ponga serio y si quiere dialogar, también escuche a los demás, porque aquí lo único que hacer es imponer sus ideas sin llegar a un acuerdo de sentido común por todos los. Maca, pero cuando ustedes que están ahí en la mesa, cuando hablamos de pensiones, que todos sabemos que hay que mejorarla, como también decía Karen, la mayoría de todas las encuestas que
son las mismas encuestas que mueven al gobierno a tomar decisiones, ¿cierto? Y a todos y pasa habitualmente, dicen claramente que el 70-80% de las personas quieren su plata. La gente que trabaja todos los días e impone, es su plata. Uno, se la gana con su trabajo. Hemos luchado mucho la idea, en general desde afuera, desde cuando uno ve las ideas como uno lo plantea, de que las pensiones de todos los chilenos se tienen que pagar con impuestos generales y no con impuestos al trabajo, porque al final de cuentas no le puedes cargar a la persona que trabaja, a la que no trabaja, o a la que, como dice la Karen, es informal, que ha aumentado también exponencialmente, por lo tanto también hay que trabajar sobre eso. Cuando se sientan ustedes en la mesa, la ministra, cuando usted le dice, ministra, mañana le aprobamos esta reforma, saque su reforma, porque sería revuelva el gobierno, sería otro cheque, ¿cierto? Un premio, logró una reforma previsional, y no se mueven un ápice, o sea, ya se movió un poco en el porcentaje, hoy ya quería el 6, ahora va el 4, vamos a terminar el 3, ¿cómo lo ves que tenga realmente una salida y que en fácil, la gente que nos escucha o nos ve, entienda, porque ellos en general están esperando que le mejoren sus pensiones en el corto plazo, y lo que te dicen es mi plata, con mi plata no, o sea, lo supe claro, fue una LNP o IPN con mayor votación en este nuevo consejo. Ahí sí. Ahí sí. No, la verdad es que bueno, yo no estoy en la mesa porque obviamente van los equipos técnicos del área legislativa, pero cuando se va a conversar con ellos y se proponen ideas y vuelven a la siguiente reunión, no es considerada ninguna de esas ideas en la discusión para poder avanzar en un acuerdo. Entonces, si tú quieres efectivamente, como lo decía, llegar a un acuerdo de sentido común que ponga a las personas en el centro para efectivamente mejorar sus pensiones, tienes que saber que hay que ceder ciertas cosas. Y además lo que les estamos pidiendo, como tú bien lo dijiste, Guaso, no es algo que los chilenos estén en contra de eso. Al contrario, nosotros estamos poniendo los intereses de los chilenos sobre la discusión. ¿Y qué piden los chilenos? Que los fondos sean heredables, que ellos puedan elegir la administradora de sus fondos y que, por supuesto, esos fondos siempre sean de su propiedad. Perdón. Entonces, los que están desconectados de la ciudadanía son ellos, no somos nosotros. Y eso es importante también ponerlo sobre el escenario, porque efectivamente no es que no estén escuchando a los republicanos o a los otros partidos, no están escuchando aquí. En eso tú tienes harta razón, Grace. Un poco hilando con lo que dice Maca de que el gobierno no escucha. Hemos visto que han recrudecido nuevamente protestas en las calles, te fijas, ya en las mañanas empezaron nuevamente con barricadas, volvieron a quemar algunos buses. Hay algunos por ahí que dicen que están tratando nuevamente de poner las cosas violentas, difíciles para conversar, y siempre como que buscando los buenos y los malos. ¿Cómo los ciudadanos podemos sacar la voz, como lo dice Maca, para que el presidente escuche? Porque objetivamente acá es un tema no de voluntades, porque yo no creo que cuando uno ve que no hay, ejemplo, en el caso convenio no pasa nada, ¿cierto? Como tú no ves un hecho real político, como diciendo aquí se cortó fuera, hace un cambio, no lo hace. Acá es lo mismo, en pensiones no habla, ¿cierto? Lo que dice Macarena, en el sentido no escucha ninguna propuesta, sino de ella. Pero el pacto fiscal lo mismo. Es ¿Sabes lo que decir, pasa? Boric ¿Sabes sigue lo su que camino, pasa? en su línea, ya que perdió la Constitución, va a seguir tal cual hasta el final. A ver, es que yo te voy a explicar. No hay nada peor que alguien que no sabe y cree saber. No saben cómo hacer los traspasos. El presidente no maneja los proyectos que manda al Congreso. Por eso no saben defender la idea. Tenemos una vocera de gobierno que dice que el tema convenios es un problema administrativo. O sea, a ver, perdón, si tú no sabes tomar, te voy a poner un ejemplo muy coloquial, no sabes tejer a crochet, no puedes prometerle un abrigo a un niño, no puedes. Entonces, si tú, mira, cuando dicen, no, es que aquí la derecha lo que quiere es proteger a los FP. ¿Tú has escuchado a alguien del gobierno que diga quién, cómo y en qué se va a invertir el 6% del fondo que quieren que administre el Estado? No lo saben. No lo saben. Cuando tú le dices a alguien, no, es que los fondos de la AFP deben ser heredables.
¿Ustedes saben si hoy día son heredables? Lo son. No, no son 100% heredables. Solo los hijos menores de 24 o las viudas tienen un porcentaje de la AFP. La AFP no le entrega la plata a los herederos y se lo pone en la cuenta. No es así. No ha sido así y no va a ser así porque el proyecto no está pensado para eso. Porque la pensión es una predicción que tú dices, Juanito va a vivir tanto. Si de ese porcentaje que no va a vivir se muere antes y tiene una carga como, qué sé yo, su cónyuge, lo va a heredar en un tanto por ciento. Y hijos menores de 24, los otros no heredan, no forma parte de la herencia. Entonces, mira, se llenan la boca con estupideces y estamos discutiendo una torpeza, porque aquí lo importante es que alguien llegue a la edad de jubilar y pueda tener un pasar decente, pero para eso no es importante discutir si se va a heredar o no se va a heredar, y ahí en eso sí estoy con Boris, aunque suene raro, sino que lo importante es hacer la cotización obligatoria, aunque trabajes o no trabajes, ¿ya? Así como los padres pagan pensiones alimenticias, bueno, debe haber una forma de que la cotización sea obligatoria para que no haya laguna, porque son las lagunas las que tienen a la gente con muy bajas pensiones. Es el tiempo de cotización el que merma la jubilación. Y por supuesto que siempre hay fresco en el sistema, entonces lo que necesitamos también es un mayor nivel de control. Si alguien es capaz, mira, yo muchas veces entrevisté a los dirigentes de Noma AFP, regionales, nacionales, mira, comunales, y tú le decías, ok, fantástico, te la compro, espera, no más AFP, sistema alternativo. Es que estamos trabajando en ello. Y eso es lo mismo que escuchar al presidente cuando dice, pero presidente, ¿en cuánto va a significar este 13% de impuesto a las pymes? Que no tengo la cifra exacta. Pero de ese 13%, si usted tiene un secretario ejecutivo o un gerente de la pyme que gana o saca de esto 4 millones de pesos y entra en el rol complementario con el 45%, no significa mermar el ingreso a la pyme, es que no tengo esa cifra, pero alguien me la dará. Entonces, cuando tú no le explicas a la gente y sigues en esta rueda, sirve. Y lo que dice Macarena es muy cierto, con esto termino. Aparte de la ignorancia, es que creen que tienen la panacea y la única forma de hacerlo es como ellos quieren hacerlo. Y no han entendido que Chile tiene 200 años y no 18 meses. Entonces ahí es donde estamos muy mal. Y por eso aparecen seres como Stingo que vuelve a llamar a la violencia hoy día. Bueno, es lo que te decía, fue como, qué sospechosa. La H, que salió justo el señor Stingo y empezamos a quemar micro y a tomar nuevamente las calles por motivo. Que no puedo por la razón, vamos por la fuerza, pero por la fuerza malentendida. O sea, bueno, de hecho creo que lo que la gente les dijo en su cara el 4 de septiembre y el 7 de mayo, o sea, yo creo que todavía no saben leerlo o todavía no lo quieren leer, ¿no? O sea, o realmente yo siempre dudo, yo tengo buena fe, de hecho al presidente cuando asumió tuve un programa posterior al resultado, y le decíamos lo mejor. Acá en este programa nunca hablamos contra el gobierno, y no es nuestra intención es ayudarlo para que salgamos adelante, porque la gente no vive, no subsiste, no llega a fin de mes. Y ellos se llegan a fin de mes, y todos sus amigos hoy día claramente también han llegado a fin de mes, pero mucha gente no lo logramos hacer, y lo hago en primera persona como emprendedor, aquí puedo hablarlo como otro emprendedor, un trabajador, es muy difícil llegar a fin de mes. Y uno después ve ahora, y ahí leando con otra noticia que también ayer marcó bastante la pauta, salieron muchos hoy día el gobierno, pero le llaman el socialismo democrático, Paulina Bodanovich, diciendo, nos quedamos callados el 18 de octubre. 4 años después te das cuenta, te costó, o sea, difícil. Bueno, hay que decir, sale también el exministro del Trabajo, diciendo una frase de la época Allende, que está más tan loli, para decirlo bien muy en francés, para que no se nos vaya la palabra. Karen, ¿cómo ve hoy día esa vuelta carnero de los que están dentro del gobierno, que se están dando cuenta del gobierno, cómo lo está haciendo, que como que lo golpean para quedar bien y como que después reculan? ¿Te fijas? Porque objetivamente cuando tú estás choreado y no estás de acuerdo en algo te mandáis a cambiar, no te quedáis dentro. Y sale la ministra toda a defender
al gobierno siempre, o sea, como diciendo, está para eso, está para defender, pero no para justificar, y muchos son o PPD, o fue Cantini, que le hicieron bien, le hicieron pebre cuando sacó un poquito la voz, y ahora 3 en un día. ¿Es algo programado, algo real? ¿Lo sentí así? Yo no creo que se estén dando cuenta ahora del nivel del gobierno que tienen. Yo creo que se están dando cuenta que la gente ya se dio cuenta como qué nivel de gobierno tenemos y se quieren desmarcar. Entonces, como que creo que Andrade fue el que dijo ayer, como es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno, ¿cachai? Es una frase de los decirlo 70 que dijo sí, en la época de Allende, una persona. exacto. Entonces, como, bueno, no me queda otra que estar acá, pero yo no quiero, ¿cachai? Como para que la gente no los encasille tanto, porque eso es lo que finalmente se ve y se refleja, que pucha, pobrecito, le está prestando ropa al gobierno que está. Entonces, logran finalmente desmarcarse un poco, pero también ahí va a depender de la oposición, creo yo. ¿Qué tan fuerte puede ser la oposición de solo los republicanos? O sea, la oposición no es solo republicano, ¿cachai? Y de repente se ve como que solo la oposición es republicano. Y eso es lo que a mí me molesta, que finalmente nosotros necesitamos una oposición fuerte y que O sea, hoy realmente, día, tú lo decís, dices espérame, una frase que... dame un segundo, y que realmente logre mantener, o sea, logre como, me hiciste perder la idea, Guaso. Espérate, dale, ahora sí, Por Dios, dale, no. dale. No, y que la oposición realmente logre mantener vigentes estos errores del gobierno para que la gente no se olvide y para que no volvamos a caer en un gobierno como este, ¿cachai? Porque si la oposición deja pasar estos errores administrativos, ¿cachai? Nos va a volver a pasar. La gente se olvida fácil. Bueno, un poco en esa línea, así, complementando lo tuyo, era exactamente eso. Hoy día, escuchar a los de gobierno dándole fuerte al gobierno, o a Fidel Espinosa, que ya es como el paladín de justicia, no sé si quiere ser candidato a presidente, pero realmente saca más la voz que muchas veces gente de derecha, o centro derecha, o de oposición. Pues yo creo que hoy día la oposición, y eso lo hablamos otro día aquí con Sergio Mico, y ojalá ya viene una pregunta más acá, vamos a entrar un poco al lado republicano. Aquí estuvo Sergio Mico hace una semana también conversando con nosotros. Presidente Amarillo, ex director del INDH, vivió todo lo que fue el 19 de octubre, el que hoy día la señora Bonovich se informó por la prensa, parece que estaban quemando algo o destruyendo este país. ¿Por qué se ve todavía una oposición que no logra coordinarse acá? En el sentido de, ejemplo, el ministro de Educación tenía muchos argumentos para no haber sido, entre comillas, instituido de su cargo. No lo hacen para sacar al ministro Jackson, que ya no tiene más motivos para poder sacarlo. ¿Qué pasa en la interna de esa oposición que va hoy día, desde amarillos hasta republicanos, porque hay muchas voces que se juntaron en el rechazo, rechazaron una mala idea, ¿cierto? Y acá hace un mal gobierno, por lo tanto, ¿qué falta? ¿Qué falta para que realmente se pueda generar esa orgánica de actuar unidos? Y lo segundo, y no es contra el gobierno, es contra la mala idea y contra cosas tan graves como las que han pasado en los robos de dinero del Estado a través de los convenios, y después cuando uno ve todos los errores diarios, que nadie paga el costo, es un tema de egos, como algunos dicen, por eso la UDI, entre comillas, hoy día tomó la batuta de ponerse duro, RN, que va con 3 listas y parece una más el combate, una más piñerista y otra ya no sé por dónde. ¿Qué falta? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto que la oposición se articule y actúe unida? Mira, nosotros desde republicanos, que puedo hablar de nosotros, porque no sé qué ocurre en la interna de los otros partidos de oposición y cuáles son las estrategias o tácticas políticas que están viendo en ser o no una posición más o menos dura al gobierno. Lo que sí nosotros como republicanos tenemos claro es que nosotros siempre, incluso con el mismo gobierno, vamos a estar disponibles para conversar siempre y cuando, insisto, se pongan los intereses y las necesidades de Chile por sobre las ideologías y podamos acordar cosas que solucionen rápidamente lo que más
hoy día duele a los chilenos. Y si hay algo que les duele, por ejemplo, a los chilenos, es que haya personas en cargos públicos que no tienen las competencias para estar en esos cargos. Yo creo que el principal abuso que puede cometer cualquier persona que esté en política es postularse a un cargo para el cual no tiene las competencias, porque eso no lo perjudica a los chilenos, son las instituciones del Estado, las que deben poner sus intereses por sobre los propios, por sobre su ideología. Entonces, en ese sentido nosotros no nos perdemos, nosotros siempre abiertos a cualquier discusión, a cualquier diálogo que se pueda generar. Incluso nos criticaron mucho, y esto lo veo de parte de Chile Vamos, pegándole siempre a republicanos, cuando su adversario está al frente. No somos nosotros su adversario, podemos tener a lo mejor algunas diferencias, distintas sensibilidades dentro de la derecha o en el caso de ellos de la centro derecha, pero creo O que sea, pasan las mejores familias, o sea, todos podemos tener diferente opinión, pero no por eso dejamos de ser familia. Exactamente, no dejamos de cierta manera de ser familia y además tenemos algo en común, creemos en la libertad, creemos en la dignidad de la persona, creemos en un país en crecimiento, con desarrollo, y podríamos tener diferencia en otras cosas, pero con el adversario tiene mucho más diferencia. Y ellos lo único que han hecho es pegarle constantemente a los republicanos. Partieron desde el segundo acuerdo constitucional, después de haber tenido un tremendo triunfo del rechazo el 4 de septiembre, que ya pronto se va a cumplir un año de ese histórico día, y se sientan a conversar con la izquierda y la centroizquierda para llegar a un acuerdo constitucional. Y ¿quiénes eran los que estaban fuera de este acuerdo y los muy dialogantes? Los republicanos. Y eso no es cierto, porque nosotros fuimos 2 veces a las reuniones del acuerdo constitucional. Y cuando vimos que esto iba en la misma línea de lo que fue la convención pasada, y que no había espacio para escuchar y tomar alguna de las propuestas republicanas, no salimos de la mesa, porque no compartíamos la idea de seguir en un segundo proceso. Ahora, y no me quiero alargar en esto, dirán, bueno, pero ustedes ya están en el proceso y son mayoría. Bueno, sí, porque teníamos el deber de participar y el derecho también de participar de un acuerdo del cual nosotros no fuimos parte, pero que es parte de la democracia y tenemos que aceptar, y no podíamos dejar sin representación a aquellas personas que creen en nosotros y que nos han dado la credibilidad y la confianza para hoy día ser mayoría en el Congreso. Entonces, solo para resumir, no podría decirte cuáles son las razones de ello, pero para mí son bastante incomprensibles, considerando que el adversario está al frente. Y por último, solo del tema anterior de las pensiones, yo creo que, y ahí quizás discrepo en cierta medida con Grace sobre el tema de la heredabilidad, porque si bien para los hijos es menores de 24 años, ¿cierto? Si no está el hijo menor de 24 años, bueno, lo puede tomar la viuda, o incluso no hay una viuda porque no están casados, puede ser la madre de los hijos que tengan inscrito en conjunto. Si no están ellos, ya si no hay distintas etapas para arriba, pero no... Uy, no se cayó. Lo heredan Se nos cayó justo ahí, Paquita, repito, que te fuiste justo en ese segundo después de la madre. Se te cortó justo. No. Sí, que el fondo, lo último familiar que puede heredar son los padres del fallecido, la persona que fallezca, ¿cierto? Pero siempre va a estar la heredabilidad del 100% de los fondos. Sí creo que quizás podríamos discutir el tema de los hijos, porque efectivamente si están solo los hijos, no está la madre, no está el padre, no se comprende que es hasta los 24 años. Pero más allá de ese detalle, yo creo que el tema de la heredabilidad sí es muy importante para los chilenos. Yo sé que la encuesta te muestra en un contexto, un momento, pero cuando estábamos en todo el tema del rechazo, y bueno, desde antes, ya hay una encuesta de noviembre del 2021 de Criteria, donde el 93% de los chilenos dice que quiere heredar su fondo de pensiones. Entonces, al menos desde la posición de republicanos, nosotros hay 3 elementos fundamentales para poder sentarnos y avanzar en tema de pensiones, que es la libertad de elección de la administradora, la heredabilidad de los fondos y además la propiedad también de los fondos por cada uno de los chilenos. Y sí comparto con Grace, y ahora sí que termino, el tema del problema de fondo de las pensiones, porque efectivamente el problema de fondo son las lagunas, es el trabajo informal, y lo que necesitamos es un país que crezca, en el que haya más empleo, y con el que podamos, ojalá, obviamente nunca va a ser perfecto, terminar con el trabajo informal. Sobre obligar, sí, yo creo que ahí tendríamos que discutirlo a las personas a pagar incluso cuando no trabajan sus cotizaciones, me parece excelente, pero ahí hay que quizás dejar la excepción para aquellas personas, por supuesto, que sean cesantes, pero claro, hay mucho trabajo informal o emprendedores que no cotizan, y algo se ha avanzado con la
con el cambio del servicio de puesto interno a quienes boletean, que se les va un porcentaje cierto hoy día en las cotizaciones. Pero del fondo de quería cesantía, agregar. del fondo de cesantía tú sí puedes sacar una cotización. Hoy día lo retiras completo sin fondo. Por eso que sí se puede hacer el tema obligatorio. Pero yo quiero complementar, con tu permiso, Guaso, la pregunta que le No, hiciste dale, a Maca. juegue. La pregunta sobre el tema de por qué Republicanos es el enemigo, al parecer, del resto de la derecha. Y esto tiene la misma respuesta que tiene por qué Jadwe perdió las primarias de la izquierda. ¿Sabes por qué? Porque dentro de las coaliciones siempre saben que vas a tener un enemigo en la contraparte, pero ellos buscan a veces bajar candidaturas dentro de su mismo lado para poder elevar otras. Esos intereses de los partidos o de los grandes conglomerados es lo que entorpece muchas veces un buen proyecto de gobierno. ¿Por qué? Porque tú tienes al enemigo durmiendo contigo. Y mira, y es cosa de ver las elecciones hoy día de Renovación. Yo creo que aquí ninguno está inscrito en Renovación, no lo sé, yo no soy partido de Renovación, pero Ninguno hay tres en este listas. programa está inscrito en un partido político. Y fíjate las tres listas, la Por ahora. dicotomía que tienen, para que te des cuenta. Gatica, la más conservadora. Desborde, el más tirado al centro. ¿Cierto? Orrego. Tenemos, y Orrego, Correcto. y Orrego, que es como, yo guardo las tradiciones de Renovación. Y si tú lo replicas a la política hoy día, tienen lo mismo, en la izquierda o en la derecha. Te fijas que tratan de matarse dentro de ellos. Y yo me pregunto, después de que Desborde y Gatica y el otro, no sé, han hablado tanto en esta candidatura en contra del otro, ¿cómo después sacas adelante un proyecto común? ¿Me entiendes? Que eso es lo que yo creo que ha tenido, y yo creo, Maca, que es un poco en qué ha fallado, a mi parecer, y solo como ciudadana republicano, ha fallado en que de repente se ha mostrado con una soberbia propia de una, han mostrado una superioridad, onda, yo siempre tuve la razón y se los demostré el 4 de septiembre, que puede ser cierto, pero a veces esa soberbia te juega en contra. ¿Y qué pasó con los otros? Dijeron, no, es que yo creo que el pueblo o que la ciudadanía está más cerca del centro, de las minorías, de aborto, de familia, de cualquier... ¿Ah? ¿Y cuál es el ataque que han hecho? Eso, la tabla valórica. Pero no se dan cuenta que el proyecto es uno solo. Entonces, ¿hay autocrítica en republicano respecto a eso, Maca? Mira, es bastante subjetivo igual lo que tú dices, Grace, respecto a la superioridad o la soberbia por parte de los republicanos, porque al menos en mi caso nunca ha sido de esa manera, de la directiva nacional tampoco. Nos consta. Depende es mucho como uno lo ve, no es el casos. personal. No, sí, pero hablo en general, de nuestros liderazgos que están más expuestos en temas comunicacionales. De hecho, nosotros, al contrario, y especialmente de nuestro principal líder y posible candidato presidencial, José Antonio Caz, fue todo lo contrario durante el rechazo. O sea, había una latente presión de que José Antonio no apareciera en medios, que no hablara, porque si aparecía iba a ganar el apruebo y se iba a destruir Chile. Bueno, no es que haya cedido a la presión, sino que José Antonio lo que hizo, que es lo que siempre ha hecho, fue anteponer su protagonismo político para no generar ciertas discusiones en medio de rechazo. Pero él recorrió todo Chile. Yo recorrí todo Chile durante la campaña del rechazo con José Antonio, sin hacer parafernalia, sin grandes puntos de prensa, como sí lo hizo Evelyn Matei, como sí lo hizo Mario Desbordes. Le estaban pidiendo a todos los posibles candidatos presidenciales que se guardaran y que dejaran hablar a la ciudadanía, que fueran los movimientos ciudadanos los que tuvieran un protagonismo durante esta campaña del rechazo, porque venía del corazón de los chilenos no querer este proyecto refundacional. Y creo que uno de los liderazgos que guardó mayor, por decirlo de cierta manera, respeto a esa línea, a esa decisión, fue José Antonio. Y en ese sentido eso es lo que representa, por supuesto, a todos los republicanos. Y de hecho, después, si tú ves el discurso del 4 de septiembre de José Antonio, él lo dice claramente, y lo dijeron todos nuestros liderazgos republicanos. Este triunfo no es de los republicanos, este triunfo es de Chile, es de su gente, es de sus personas que no creían en un proyecto. ¿Y cómo explicas entonces la animadversión del resto de la derecha? ¿Cómo le explicas? Porque yo entiendo lo que tú dices, pero la imagen que proyectan...
Es que yo no puedo entrar en la cabeza de qué es lo que están pensando los demás. Nosotros tenemos algo que es ser consecuentes y creíbles. Y de hecho, esta teoría de que el mundo se está moviendo al centro tampoco es tan objetiva, más bien es subjetiva, porque si fuera de esa manera, así se le habría ido mejor en las elecciones presidenciales, los republicanos no seríamos mayoría en el Consejo Constitucional, y yo no creo que los 3.4 millones de chilenos que votaron por nosotros sean republicanos, ultraderecha, extrema izquierda, porque 3,5 millones de chilenos no lo son. Son personas de sentido común que han dado confianza en el Partido Republicano, que ven en los republicanos liderazgos creíbles, que saben... O sea que los otros no son creíbles. Yo no sé si los demás son o no creíbles. Yo lo que estoy diciendo acá es el sentimiento de Chile. Hay una palabra que nos identifica a nosotros como es la credibilidad, y eso es algo que tenemos que cuidar. Ser consecuente, no salirnos de nuestras convicciones, conversar cuando tengamos que conversar. Y eso es lo que hemos estado haciendo desde la bancada republicana, desde la directiva nacional, desde nuestros concejales, y nosotros además no solamente somos un partido político, somos un movimiento republicano. Nosotros estamos haciendo escuelas vecinales de líderes que no son para personas militantes del partido, personas que quizás o no les interesa la política o capaz que tengan otra idea, pero lo estamos capacitando para las dirigencias vecinales en distintas comunas de Chile, academias republicanas en las que han participado más de 6.000 personas formándose a través de nuestra Fundación Acción Republicana, y que cuando nosotros hacemos el cruce de datos, la mayoría de ellos no son militantes del Partido Republicano. Entonces, estamos haciendo esa pega de efectivamente dar la batalla a esa hegemonía de izquierda en lo social, en lo político y en lo cultural. El Partido Republicano es un medio para poder influirse en la política, que es muy necesario para poder llegar con sus ideas. Pero lo que nosotros queremos hacer es efectivamente dar esa batalla cultural, construir masa crítica, para que las personas crean en las ideas que representa la derecha en su conjunto, para que tengamos un mejor Chile. Y ese es el trabajo. O sea, los demás tienen la culpa y no hay autocrítica. Y eso es lo que yo te digo. Eso es lo que cuando tú haces una defensa corporativa tan grande, sin decir, mira, sí, a lo mejor nos faltó sentarnos más, o a lo mejor nos faltó conversar más, tú lo que me estás diciendo es que en definitiva el resto es todo el equivocado. Yo no estoy diciendo eso, es que yo no puedo hablar por el resto, yo hablo por mí. Yo soy prosecretaria de la Directiva Nacional del Partido Republicano. Por eso, no hay autocrítica. ¿Me dejas hablar, por favor, para poder terminar? Yo como prosecretaria del partido puedo hablar por mí, por el Partido Republicano y por el trabajo del movimiento republicano. Yo no puedo hablar por los demás partidos, porque yo no estoy pendiente de lo que están haciendo los otros partidos, yo estoy pendiente del proyecto republicano que busca influir para tener un mejor país. Por eso somos un movimiento republicano con una fundación, un centro de estudios que es Idea Republicana, con Apoderados Chile, con Acción Republicana, Cuide Chile, Foro Republicano, haciendo un trabajo, como lo decía, político, social y cultural. O sea, yo toda la semana estoy en algún lugar de Chile o en algún lugar de la región metropolitana conectando con personas que hoy día muchas veces no se sienten identificadas con la idea de la derecha, y no porque no las crean, porque no las conocen. Nosotros estamos volviendo a centrar esas ideas en la calle y con la gente. Lo que hacen los demás partidos no es algo que yo pueda describir o conversar en profundidad, porque yo no lo sé. Yo estoy enfocada en poder conectar con las personas y llevar buenas ideas. Autocrítica de lo que tú me dices, no puedo hacer una autocrítica porque yo no he visto eso en los liderazgos republicanos. Tú me dices que nosotros no nos sentamos a dialogar. Dime en qué no nos hemos sentado a dialogar y así yo te podría responder qué pasó en ese caso. Pero si tú me lo dices así en general, hoy día yo pienso, mira, la reforma de pensiones nosotros estamos. En el acuerdo constitucional también nos sentamos, solo que nos bajamos después porque nos estaban escuchando y llevan un camino con el cual no estamos de acuerdo y nosotros respetamos nuestras convicciones. Entonces, si algo no va en la línea de nuestras convicciones, no vamos a seguir en la conversación porque no hay ánimo de escuchar. En la franja del rechazo, nosotros estábamos, yo fui a las reuniones, estaba sentada con la UDI, con Renovación Nacional, con Evópolis, para entregar la franja a los ciudadanos, y nosotros cedimos ese espacio, y estuve sentada en esa mesa, entonces también nos sentamos a dialogar. Ahora también en el acuerdo por la paz por Araucanía, que invitó el gobierno, también estamos, está de hecho trabajando codo a codo Ruth Hurtado, nuestra secretaria general, que es de la Araucanía, con el gobierno, que todos sabemos lo que ha hecho también el gobierno, y que no se puede hacer la Araucanía. Entonces, si tú me das un ejemplo de dónde no nos hemos sentado a dialogar y cuál es la superioridad moral que nosotros representamos,
que se ve desde afuera, yo puedo quizás profundizar en un caso particular que tú quieras mencionar. Oye, Maca, y puede ser, tomando un poco lo que... Yo entiendo un poco, y se lo paso a la cadena al tiro, que tiene una pregunta. Yo entiendo un poco lo que dice la Maca, que al final de cuentas, como ustedes hoy día son top the line, ¿cierto? Están arriba, están en el consejo, están en todos lados. Claro, siempre hay que pegarle que está arriba, como sea. Hagáis o no hagáis, digas o no digas, es verdad. Lo que capaz dice un poco Grace, que dentro de todo que trabajo están haciendo enorme, porque yo creo que han hecho un trabajo notable, o sea, realmente hay que sacarle sombrero, por algo lograron la votación que lograron. Por algo todos votamos capaz, republicano. no, claro, no, de hecho, yo me tengo que quedar callado porque voté en región metropolitana, pero bueno. Yo voté por la Maca, y no tengo problema de decirlo, y ella lo sabe. Yo voto en Porque- el Maule, No pero mi importa, candidato yo creo que fue por top algo, de línea. por algo ellos están ahí. Y ¿sabéis qué, Guaso? Y perdón que te interrumpa, pero yo creo que lo que dice la Grace, yo no creo que sea una opinión masiva. Yo creo que esa es la opinión que están instalando los otros partidos políticos. Esa Porque era los la medios. pregunta, no Pero la opinión. No, sí está bien, pero yo por eso te digo, porque tú dices como que la ciudadanía piensa que ellos están como desde la superioridad moral, y yo creo que absolutamente no. O sea, cuando a mí, por ejemplo, Evópoli vota en contra de la acusación constitucional del ministro de Educación y dice, lo ha hecho pésimo, pésima gestión, todo malo, pero no vamos a apoyar porque hay otros medios, hay otras herramientas. Bueno, al día siguiente tendría que haber presentado otras herramientas, pues era una interpelación. ¿Dónde está esa interpelación? Entonces, eso es lo que juega en contra, y lo que uno ve que los otros partidos políticos no tienen consecuencias y no son fieles a sus principios. Y republicanos se puede tirar a medio Chile encima, pero si ellos están en contra del aborto, lo dicen claro y fuerte. Y al que le gusta bien y al que no le gusta bien. ¿Por qué tienen que estar? Yo creo que el chileno se aburrió de eso de los medios tintes. Bueno, las encuestas dicen eso. Nosotros creemos pero para que no nos enojemos cuando se nos tiren todos encima, entonces somos más o menos. Eso ya la gente se cansó, ¿cachai? Por algo votaron masivamente republicanos, porque si ellos defienden su postura hasta el final, se tire en contra de quien se tire, ¿cachai? Y Oye, eso es valorable. Karen, aprovechando por a Karen que nos quedan poco, a la Maquita nos quedan pocos minutos. Maca, un poco en la línea de Grace. ¿Qué va a hacer republicano? Se preguntamos acá hace un par de semanas, y creo después del 7 de mayo, creo que se preguntamos a Martín Arrau, que estuvo por acá. Todavía no había partido el consejo, estaba como por partir. Hoy día el gobierno, los que están con el gobierno, fueron a la Corte Suprema a oponerse a temas que se están tratando dentro del consejo. Para republicanos, y ahí un poco tomándolo de la Grace, se están jugando todo. Es súper complejo. Nos vimos en ese día y dijimos, wow, se están jugando una buena constitución. Yo creo que se está trabajando en esa línea, se está buscando ojalá una nueva constitución, una buena constitución. 2, tienen los votos no para escribirla, pero sí para objetar. 3, se juegan también su futuro electoral. ¿Cómo lo ves y cómo se puede hacer? Pues yo creo que una de las cosas que hemos aprendido en la vida empresarial es que uno tiene que realmente ceder, Karen, no es perder nunca el norte de uno. Yo nunca, para mí robar es robar, punto, de lo mismo quien sea. ¿Me entiendes? O sea, no tengo esa doble estándar. Pero sí, he aprendido que de repente, ya, vámonos por 50 porque no tengo el 100, no lo voy a lograr. ¿Cómo ves, Maca, que va a ser este camino? Ya se nos acerca, estamos casi en agosto, no vamos a dar ni cuenta, vamos a estar con el texto listo, y se vienen semanas súper duras, porque si ya el gobierno, Frente Amplio, se fue a la Corte Suprema, y creo que lo va a elevar, porque lo rechazó la Corte Suprema en primera instancia, no tenía motivo para opinar, ¿cómo lo ves que pueden lograrlo para cambiar esa imagen, como dice Grace, que de repente tal vez tratan de instaurar primero el gobierno, de todas maneras, y todas sus fuerzas políticas, y se suman obviamente los que están al lado, que como que se siente que le quita ahí unos votos? Bueno, Envidia. para responder antes del tema envidia, quería dar otro ejemplo de un tema de diálogo también y de acuerdo al que lleva el Partido Republicano, que fue la acusación al ministro de Educación Ávila. O sea, esa acusación primero la impulsaron, creo que Renovación Nacional. Nosotros dimos las firmas para la acusación y fue Chile Vamos. Un PDG creo fue Chile Vamos el que no fue capaz de cuadrar a su coalición para tener todos los votos al menos del sector y no quedar en ridículo de que
La derecha ni siquiera logra llegar a sus propios votos y orden para acusar a un ministro que le está haciendo mucho daño a la educación. Porque aquí esto no fue por homofobia ni por nada que ver. O sea, acá estaba el tema de infraestructura, que tienen los desastres del colegio, el tema de la JUNAEP, ausentismo crónico, deserción escolar, o sea, temas súper importantes, y no lograron llegar, pero cuando nos invitaron, obviamente nosotros, por supuesto, que íbamos a estar disponibles si era algo de sentido común. Cuando acusamos a Jackson, o sea, Jackson podría ya no ser ministro, y está siendo ministro y también faltaron los votos de Chile Vamos. Entonces, ahí hay mucho que reflexionar, y para cerrar, ya que nos queda poco tiempo, sobre lo que tú me decías del tema constitucional, nosotros nos hemos tomado con mucha humildad el trabajo constitucional. De hecho, si ustedes lo ven, muchos decían en los medios, oye, los republicanos no los dejan hablar, los consejeros republicanos no hablan. Bueno, sí, es verdad, no es que no nos dejaran hablar, es que nos estábamos tomando con responsabilidad el proceso. Y esto no, el proceso constitucional no es para un show, no es para la prensa, es para tomárselo en serio, porque la constitución del país es lo que se está discutiendo. Por lo tanto, el primer mes, los consejeros republicanos electos, que son 22, que están hoy día en el Consejo de la bancada republicana, lo que hicieron fue, muy mateamente, sentarse a estudiar, coordinarse con los asesores, que tienen un tremendo equipo de asesores. Nuestros consejeros republicanos son muy heterogéneos en cuanto a la región de la que vienen, en cuanto a niveles socioeconómicos, profesiones. Muchos de ellos a lo mejor no tenían una cercanía con el tema constitucional, pero se lo toman en serio y se asesoran, preguntan, averiguan, escuchan, y eso fue todo el trabajo del primer mes. Entonces ellos no estaban preocupados de la prensa, estaban preocupados de estudiar y aprender bien para hacerlo lo mejor posible. Y yo sí concuerdo contigo, Guaso, que Chile se merece el 17 de diciembre, cuando sea el plebiscito de salida, una mejor constitución que la vigente, porque hay muchos temas de la constitución vigente que se pueden fortalecer, y un ejemplo corto es seguridad. O sea, avance de crimen organizado, avance del narcotráfico, inmigración irregular, son cosas que no estaban tomadas, obviamente, porque ha cambiado por el paso del tiempo nuestro país. El tema de la seguridad, entonces hoy día sí tenemos una oportunidad de fortalecerlo. Podríamos haberlo hecho por reformas constitucionales, pero ya estamos acá y tenemos la oportunidad para hacerlo, ¿cierto? Entonces, yo creo que Chile ya no se merece más votar por el mal menor. Chile merece, y los chilenos merecen, que el 17 de diciembre le entreguemos una constitución mejor que la vigente y una constitución que es la vigente, y que puedan optar por dos constituciones buenas y cada uno pueda tomar esa decisión. Así que en eso estamos, como te digo, tomándoselo con mucha responsabilidad, también con muchas conversaciones, incluso con los que están sentados en la vereda del frente, con los adversarios, porque al final somos personas también. O sea, uno puede tener sus diferencias en los debates, diferencias de opinión, pero hay conversaciones, hay una ida a comer, no sé, pues salir a fumar cigarro, y también apoyarse. La gente de región tiene, o sea, tengo una consejera de la Araucanía que tiene 4 niños, y el más chico tiene 3 años, y lo ve solamente cada 2 fines de semana, o a veces un fin de semana, o a veces cada 3 fines de semana, y cada vez va a ser más intenso. Entonces también acá, agradecer, para cerrar, a todos los reconsejeros, a los consejeros republicanos, bueno, y a todos también los que estén ahí, porque todos, independiente de que no compartamos ideas, están haciendo un sacrificio para poder cerrar este proceso constitucional, y que sea, por supuesto, lo mejor para ti. Oye, Macarena Bravo, me encantaría, chiquillas, pero me van a atar porque no me importa. cortan. Ya. No sé, solo de 2 segundos, para que se pierda la Maca. Yo le quiero agradecer a la Maca, porque sabes que es bueno cuando yo quise hacer el contrapunto hoy día, porque para que no parezca que éramos solo un club de amigos. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere escuchar así, con esa convicción, por qué está en un movimiento como en el que está. O sea, no son 3,5 millones de chilenos porque se han inscrito en un partido, sino porque escuchan ese tipo de discurso. Entonces, cuando uno juega al contrapunto, no es porque quiera atacarlo, sino para que sacar esa fuerza, que es la que necesita Chile, porque cuando uno ve a alguien que no defiende sus convicciones, tampoco te convence. Exacto. Así que esperemos que así mismo... Ya, despídase, ya, que me van a retar, porque no, me van a matar. yo lo único que digo es que muchos ciudadanos vemos esa humildad de la que habla la Maca, de ganas de trabajar y de mejorar la Constitución. Muchos que tenían pensado ir de lleno a rechazar, están pensando aprobarla con lo que lleva, así que yo les felicito por el gran trabajo que están haciendo. Eso, y un besito a la Maca. Macarena Bravo, Grace Salazar, Karen Faría, este fue un programa de Carta Ciudadana. Nos encontramos jueves 3, mañana. Wow.